Elohim es un término que ha suscitado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, encontrándose en diferentes tradiciones y bajo perspectivas variadas que van desde la religión hebrea hasta diversas corrientes místicas y espirituales. En ciertos contextos, además de usarse para referirse a la divinidad suprema, se ha entendido también como uno de los nombres para designar a un ángel o a un conjunto de seres celestiales. Para entender mejor cómo se ha llegado a asociar la palabra Elohim con un ángel, es necesario examinar el trasfondo lingüístico, las implicaciones teológicas y las distintas corrientes de pensamiento que han contribuido a esta visión. A través de la historia, Elohim se ha empleado con distintos matices, desde su uso en escritos antiguos hasta interpretaciones más recientes que lo vinculan con jerarquías angélicas y nociones esotéricas. La tradición hebrea y el uso de Elohim. En la tradición hebrea, la palabra Elohim es, por regla general, la forma plural de Eloah, y a su vez este proviene de él, una raíz semítica que se asocia con la idea de fuerza o poder. Originalmente, él era un término utilizado en regiones semíticas para referirse a una deidad o a la deidad principal en contextos politeístas o enoteístas. Cuando la palabra Elohim aparece en los textos hebreos, en la mayoría de los casos se traduce simplemente como Dios. Sin embargo, la peculiaridad de que sea gramaticalmente plural, aun cuando la creencia monoteísta exige comprenderlo en singular, ha generado un sinfín de explicaciones. En términos teológicos, la pluralidad se ha visto como un plural de majestad, un recurso lingüístico para dar mayor reverencia a la divinidad, o como una forma de enfatizar los múltiples atributos que se unen en la unidad divina. Aún así, no es extraño encontrar en algunos pasajes la palabra Elohim refiriéndose a seres distintos de la divinidad suprema, por ejemplo, a jueces o a autoridades, o incluso a otros seres celestiales. La asociación de Elohim con un ángel surge de diversas interpretaciones que consideraban que en ciertos contextos, la referencia en plural implicaba una corte celestial o una asamblea divina, dentro de la cual los ángeles, o mensajeros divinos, también podían ser llamados Elohim. En algunas visiones más místicas o esotéricas, se sugiere que el término no se limita a la divinidad suprema, sino que puede emplearse para designar a diferentes entidades espirituales de alto rango, incluyendo ángeles de gran jerarquía. Estas interpretaciones pueden derivar de pasajes donde la palabra, traducida literalmente, se acerca a la idea de poderes celestiales, abarcando así no solo la figura de Dios sino también a los seres que participan de su corte. Este fenómeno lingüístico religioso se hace más complejo cuando se examinan los distintos estratos de la literatura bíblica y los textos posteriores que buscan dar cohesión a la teología monoteísta, y al mismo tiempo, explicar la pluralidad subyacente en la palabra. La unicidad divina y el papel de los ángeles. Para la tradición judía, la unicidad divina se ha mantenido como un pilar central de la teología. No obstante, el mundo de los ángeles también está presente, habiendo en la literatura rabínica y mística un desarrollo sistemático de las categorías y nombres de los ángeles, cada uno con funciones específicas. El término Elohim, en ciertos comentarios, puede aparecer como un epíteto excepcional para describir a un mensajero divino que actúa con el poder y la autoridad de la misma divinidad. En estos casos, el ángel sería una manifestación de la voluntad divina, al punto de ostentar uno de los nombres reverenciales de Dios, aunque sin equipararse realmente al Creador. Este fenómeno, de permitir que un ángel sea llamado con uno de los nombres divinos, puede verse en algunos relatos donde el mensajero habla en primera persona como si fuese la divinidad, algo que ha intrigado a estudiosos de la literatura sagrada. Interpretaciones místicas y esotéricas. Otro aspecto interesante es el papel de la angelología en corrientes esotéricas como la Cábala. En ella, existe un complejo sistema de esferas divinas o sefirot, jerarquías angélicas y distintas emanaciones de la luz divina. Dentro de esos esquemas, cada nombre divino puede correlacionarse con un atributo específico o con un nivel concreto de la manifestación divina en el cosmos. Según algunas interpretaciones cabalísticas, la palabra Elohim se vincula con aspectos de juicio, rigor o manifestación de la justicia divina, mientras que otros nombres, como YHVH, se conectan con la misericordia y la compasión. Dentro de la Cábala, hay ocasiones en que se establece una especie de equivalencia entre ciertos ángeles y ciertos atributos de la divinidad, lo que implicaría que al invocar un nombre como Elohim, se podría estar refiriendo tanto a un aspecto divino como a la entidad angélica que lo representa. Esto se hace más evidente en prácticas místicas de meditación o contemplación, donde el iniciado profundiza en cada uno de los nombres sagrados para ascender en el conocimiento espiritual. Así,
Elohim no solo describe a Dios sino también a las fuerzas celestiales que ejecutan la faceta de la justicia divina en el universo. La influencia de la filología y la literatura. Para comprender por qué ciertos grupos piensan en Elohim como un ángel, es necesario explorar también la traducción y la interpretación de pasajes donde la palabra aparece en contexto ambiguo. Por ejemplo, en algunos fragmentos antiguos, la palabra Elohim puede referirse a seres divinos en plural que rodean al Dios Supremo. Esto se ve reforzado por la existencia en la Biblia hebrea de escenas donde hay una reunión o asamblea divina, común en el imaginario cercano a las culturas del antiguo Oriente Próximo, donde se describe un consejo celestial con seres que participan en la toma de decisiones divinas. En tales contextos, algunos identifican a estos seres como ángeles de alto rango, comparables a príncipes celestiales que comparten la raíz etimológica o el rótulo de Elohim, no en calidad de dioses independientes, sino como manifestaciones subordinadas al Dios único. Conclusión, la historia de Elohim es la historia de un término que viaja a través de milenios, adaptándose y reinterpretándose según las necesidades y las visiones de los creyentes, los místicos y los eruditos.